Oíste, y hablando de cosas serias, ¿qué pasó con ese trío que íbamos a hacer con Darwin? Deberíamos aprovechar que estamos aquí los tres. Llamémoslo. Pues, ¡Darwin! ¿estás? Yo, mamacita. ¿Te puse nerviosa o qué? ¿Por dónde No, vas? no. Me entró como con unos antojos, un hambre, no sé, hay algo como por allá que... No, sabes que tenés razón. ¿Verdad? Sí, está oliendo como a chuleta. ¡Uf, riquísimo! Vamos antes de que se seque. Comer, pero Vamos. espérate. Igual tenemos que organizar el jale. Lógicamente. Pero pues no, hoy es el día de tu muñeco, ¿verdad? Igual de esta no te me escapas. Camina a ver. Vamos. Y se estaba tratando de darnos tiempo. Pero la madrina no era tonta. Sabíamos que pronto estaría respirándonos en la nuca. Tengo calor, papi. Ya casi llegamos. Sí, ya vamos a llegar, por favor. Acostate y dormí un No ratito. quiero. ¿Dónde está mi pistola? ¡Epa! Take it easy, Mr. Drake. Por favor. All right. Lo hiciste. Oye, chamaco. ¿Tú sabes lo que es el rock and roll? No. El rock and roll es el invento más grande de la humanidad. Y esto es más poderoso que cualquier pistola, ¿eh? Métetelo en la cabeza. Eso, moviendo la cabeza. Ay, thank you very much. ¡Rock and roll! Rock and roll, man. Hey, how are you, Sonny? Are you okay? I'm okay now. I'm okay. Playing rock and roll, my friend. Yeah. ¡Sony, ¿dónde estás? Judy, Señora, ¿has visto a Sony? no, hace rato no nos veo, madrina. Ya se habrá metido este culo. Ayúdame a buscar, que me estoy como cabreando. Bueno, me pagas eso, pues ya. Se me van de aquí. Se me salen de la piscina, pues. Adiós. Se acabó la fiesta. ¿Y vos dónde estabas? ¿Qué? ¿Se pusieron de acuerdo todos para desaparecerse o qué? Negativo, madrina, aquí estamos. ¿Qué necesita? A Sony. No lo veo hace rato y me está entrando una zozobra muy horrible. Tranquila, madrina. El niño Sony estaba con don Darwin. Le oí decir que le iban a dar un regalo, pero eso fue hace rato. ¿Qué regalo? A mí Darwin no me dijo nada. No, pues que ahí sí no sabría decirle, mi doña, porque es que como es el papá y cómo me va a poner a preguntar. Me haces el favor y te pones a buscarlo por toda la casa. Y más te vale que aparezca. Yo te llevo a buscarlo, madrina. Con mucho gusto. ¡Sony! Toma. Thanks. Estás bien que los presiones, pero recuerda que los necesitamos de nuestro lado. Lo dices tú que nos tratas a todos como unos imbéciles. Precisamente por eso te lo estoy diciendo, porque estoy de tu lado. ¿Ah? Bueno, voy a la cárcel a ver qué le saco a Toto, por lo menos un retrato hablado de Griselda Blanco. ¿No hay un expediente en New York sobre esa mujer? Hay una investigación abierta en su contra, pero no hay fotos, no hay información, no hay nada. A ver qué le saco. Voy a presionar al fiscal también para llegar a un acuerdo pronto. Ok, yo voy a esperar a Carla y Lucy. Y a ver, sargento Nelson, si encuentra un testigo del asesinato. Ahora más que nunca necesita una pista. Bueno, listo. ¿Cómo la ves, Sony? ¿Te gusta? ¿Ese es mi regalo, papá? Ojalá. No, esta nave es de aquí del hombre.
Tu regalo va a ser darle una vuelta en ella, ¿qué te parece? Sí. Ah, Y si te buenísimo. portas bien, hasta te enseño a pilotearla. ¿Cómo ¿ves? ves? ¿Sí viste? Ah, camina pues, Sonny, vamos. Vamos a montar. ¿Todo listo, Mr. Drake? Bueno, Hey, give me your attention, sir, please. Ahí tienes gasolina extra, tienes los mapas, ¿sabes? Debajo de su silla you have a gun por si cualquier cosa. Y tiene su cuaderno de notas exactamente ahí donde lo necesita. Ahora, dígame con toda sinceridad, ¿usted sí cree que puede pilotear esto solo o necesita la ayuda de Mr. Drake? no sé, hermano, ya veremos, ¿no? Nacho, una preguntita, hermano, es que me surge una duda. Ah. ¿Vos sí sabes manejar este pájaro? Claro, hombre, sin problema, tú relájate, ¿eh? Todo bien. Dale. Mr. Drake, necesito pedir un favor. Cuide mi saber, ¿sí? Ok, sir. Con su vida si es necesario. With my life. Yeah. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¿Y qué fue? Sí. Nada, sin preocupación. Vamos a divertirnos. Los quiero a todos aquí inmediatamente. ¿Qué pasó? Nada. Ni el niño ni don Darwin están en la casa. Madrina, busqué por todo el comedor, la cocina, abrí todas las puertas, el angelito no está. No está. ¿Y entonces qué? ¿Fue que los tragó la tierra o qué? Uno de los hombres me dijo que los vio aquí afuera. Seguramente se fueron a dar una vuelta y ya regresan, madrina. No ¿Qué seas vuelta sad. ni qué hijo de... Me lo robó. Darwin me secuestró a mi niño. Madrina, pero él cómo se va a poner en esas. Él sabe que si se pone en esas toca darle piso. Pues por eso lo hizo. Él siempre me ha querido quitar a mi niño. Él siempre lo ha querido separar de mí. Ríos, anda y me lo buscas. Me lo buscas en el aeropuerto, en la salida de la ciudad, en donde sea. ¡Pero ya! Ya oyeron, vamos. Van en el carro, de una. Dime la verdad, Nacho. ¿Cuántas veces has piloteado una vaina de estas tú solo? Es la primera. Pero bueno, pues ya no hay marcha atrás, ¿no? ¡Mira, Sony! ¡Ve para abajo! Nacho? Isa, where is Nacho? No sé. Ojalá llegando a Colombia. Con el hijo de la madrina. Lo dicho. Apenas se dio cuenta que el chamaco no estaba, la vieja se puso loca, histérica. Era un monstruo. Isa, sospechó. Sí, la tiene clara. Ella sabe que es Darwin, lo tiene clarísimo. Y por supuesto ya lo mandó a buscar por cielo y Oh tierra. my God, this is too much for me. No sé cómo lo aguantáis, chicos, pero... Ay, yo no quiero eso más para mi vida. Algo más. Así es. Bien. Buen trabajo. Bueno, ¿y cuándo me van a sacar de ese hueco, pues? Esto es lo que necesitaba el fiscal para asegurarse que usted es un testigo muy importante. Pero eso me llevan diciendo semanas y no veo que pase nada. ¿O qué están esperando? Que me pelen. Si no lo ven un rato en la cárcel, también lo van a pelar. Vamos a hacer como que fue un traslado y luego le pierden la pista. Ya, usted téngame paciencia que yo le voy contando. El tío Joe se encarga de todo esto. Gracias, Totito. Qué nervios. Yo estoy susto.
Esa mujer se va a poner como una fiera cuando sepa que no encontramos a su hija. Ay, ¿qué le vamos a hacer? Es por decirle mentiras. Apareció. Negativo, madrina. Lo buscamos hasta por debajo de las piedras y nada. Darwin se volvió mago después de viejo. ¿Dónde está mi niño? ¿Qué pasó? Nada. Tranquilo, un poquito de turbulencia nada más. ¿Eh? Todo bien. Todo bien. Mira. Tu ciudad natal, hermano. ¿Qué tal, No lo puedo creer. Llegamos, güero, lo hiciste muy bien, muy bien. Gracias. De nada. Digo, no cantes victoria todavía, porque falta el aterrizaje. No. Ya, hombre, estoy bromeando nada más. Ya que aterrizamos. Igual está duro, pero vamos a llegar. Nacho, me cago de susto. Sony, papá, despertate. Sony, mira por la ventana. Mira, eso es el Valle de Aburrá, Medellín. Tu nuevo hogar. Vamos a descender. ¿Listo? ¡A ver, pues, manada de fariseos! Ya mismo me dicen dónde está mi hijo. Yo sé que ustedes saben dónde está y me lo están escondiendo. Madrina, cálmese un poquito. Yo le juro que aquí ninguno de nosotros sabe nada. Vea, por esta que yo le recupero a su niño. ¿Con quién estuvo hablando Darwin en la fiesta? No, con nadie. Pues, con los hombres. Y con Judy. Judy. ¡Judy! Madrina, Vos ibas para algún lado. Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.